permite venir y estar en este lugar con un corazón agradecido. Amén. También queremos hoy que el Señor hable en nuestra vida, que nos traiga el consejo. Y para ello voy a invitarle para que abra su Biblia. Aleluya, gloria al Señor. Vamos primeramente a orar por las ofrendas. Pedir a hermana Carmencita. Amén. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor. Voy a hacer la oración de ofrenda. Sabemos que debemos de ser obedientes a lo que Dios nos manda. Le doy las gracias a mi Cristo Rey esta mañana. Padre necesitado de Dios, alabamos y glorificamos tu bendito nombre en esta mañana y ministerio de altar de oración. Sí, Señor Jesús. Dale la ofrenda, Señor. Cállate el corazón. Sí, Señor. Vamos, una más. Dale la ofrenda, Señor. Hazla de corazón. Que cuando quiero para mí, te protege con amor. Que no te quede rencor. Después me hayas ofrendado, yo te viste andador alegre y me derramaste lo que has dado. Yo me viste andador alegre y me derramaste lo que has dado. Gloria a Dios. ¿Cuándo le damos palmas al Espíritu Santo? Sí, Señor Jesús. Servir como el pan espiritual que necesitamos en nuestro diario vivir. Así como este cuerpo en lo físico necesita alimentarse, así también nuestra alma necesita recibir la palabra que viene del cielo. Libro de los Salmos, capítulo 27. Esta mañana leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, aleluya. Oramos esta mañana, Señor, le damos gracias porque a través de su palabra nos damos cuenta, Señor amado, que usted es nuestro refugio, usted es nuestra fortaleza. Usted, Señor amado, es quien sustenta nuestra vida y quien nos da la victoria día a día. Pedimos en el nombre de Jesús que hable a nuestra vida y que así, Señor, hable a aquellos que a través de las redes están hoy conectados, Señor, con esperanza de recibir una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra de victoria. Llegue, Señor, hasta el último rincón donde pueda ser difundido, Señor, este mensaje para beneficio, para edificación de su iglesia. Todos se los implicamos en el nombre de Jesús y le damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta mañana. Aleluya, Señor. Hay dos puntos claves en estos 3 versículos que hemos leído que podemos ver a través de la vida de David, en el cual él se apoyó y fue así como Dios siempre vino a darle la respuesta, la victoria en sus momentos más adversos. David fue un hombre que a menudo se encontró en grandes conflictos, pues
Cuenta la palabra del Señor que no fue fácil su reinado, ya que tuvo que pelear contra muchos de sus enemigos. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado porque han habido luchas, porque han habido siempre adversidades. Y esto, hermanos, lo podemos ver a través de la Biblia, porque el mundo no está, hermanos, alegre de que exista un pueblo que tenga a un Dios como el que nosotros tenemos. En el caso de David, resulta que había mucha envidia de aquellos gobiernos, de aquellos reyes que le rodeaban. Mucha envidia porque David fue un hombre que fue respaldado de parte del Señor, fue un hombre muy bendecido, y por tanto su pueblo Israel lo fue también. Desde pequeña, o más bien desde temprana edad, David experimentó la gracia de Dios en su vida. David experimentó el favor de Dios en su vida. Lo cierto es de que cuando llegamos a esta porción de la palabra del Señor, nos encontramos con un David que no estaba quizás en su mejor momento de tranquilidad social. Más bien estaba atravesando, hermanos, un momento en el que siempre el enemigo iba a estar a las puertas asediando. Sin embargo, David tuvo dos elementos claves en esta porción que vemos, y uno es, hermanos, de que él sabía quién era su Dios. La palabra del Señor en el verso 1 que hemos leído dice: Jehová es mi luz. Cuando David decía Jehová es mi luz, se estaba refiriendo, hermanos, a la deidad en la que él confiaba, al Dios en el cual él había creído. David, hermanos, se estaba refiriendo a ese Dios que, como les decía hace un momento, desde temprana edad le mostró su misericordia. Ese Dios, hermanos, era el sustento de David. Ese Dios que lo acompañó en esos momentos decisivos, conflictivos y victoriosos, es el Dios que David, hermanos, tenía en su vida. Por eso me llama la atención cuando dice Jehová es mi luz. La palabra del Señor nos enseña de que la escritura que nosotros tenemos en manos es la luz de Dios a nuestra vida. Dice que ella es lámpara a nuestros pies. Sin embargo, cuando David está expresando Jehová es mi luz, no lo está diciendo en el sentido, hermanos, de que él tenía la Biblia en sus manos, sino que dice Jehová es mi luz, refiriéndose a la presencia de Dios, refiriéndose al Dios mismo que habitaba o estaba con él. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla de que vino la luz y habitó entre las tinieblas. Dice también que a los suyos vino y no le recibieron. Nos enseña la palabra de que la luz que había venido a resplandecer, hermanos, era aquella promesa que allá en Isaías Dios había dado a su pueblo. Pero cuando en el Antiguo Testamento la palabra nos habla de esa luz, se está refiriendo a Jesús. No es en el término, hermanos, de escritura, sino en el término de deidad, o sea, de Dios con los hombres. Por eso la palabra del Señor dijo de Jesús Emmanuel, diciendo, hermanos, Dios con nosotros. Es ahí donde quiero que usted aprenda esta mañana y donde quiero que usted esté consciente de la expresión de David, que David no se refería
a Jehová es mi luz en el sentido de conocer su palabra, sino, hermanos, de conocer la presencia de Dios en su vida, porque David había experimentado momentos de gloria, momentos, hermanos, de adversidad, pero que también fueron de gloria en la vida de David. Cuando hablo de esta manera, se me viene el caso de Lázaro. ¿Se recuerda cuando Lázaro murió y sus hermanas María y Marta enviaron por el Señor Jesús dando aviso que Lázaro había muerto? Dice la palabra del Señor de que cuando Jesús regresó a casa de Lázaro y ya no le encontró, Él las consoló y les dijo de que esa muerte no era con el propósito que Lázaro dejara de existir, sino que era, hermano, para manifestar la gloria de Dios. Es decir, de que hay momentos en la vida que se nos van a presentar, hermanos, no, hermanos, porque tengan que suceder para destrucción de nuestra vida, sino para que Dios se glorifique en nuestra vida, todo con el propósito que nosotros podamos conocer a Dios. Porque una cosa es que nos cuenten de que Dios es poderoso, de que Dios, hermano, sana, de que Dios liberta. Una cosa es que nos cuenten, hermano, de que Dios es hacedor de maravillas y de tantas cosas bonitas que podamos escuchar del Señor. Pero otra cosa, hermanos, es que nosotros vivamos las experiencias que Dios quiere que nosotros podamos saborear con el fin de poderlo conocer a Él. Yo creo, hermanos, de que en el momento de la adversidad, de las luchas, en el momento de la prueba, es cuando nosotros menos debemos de apartarnos de Dios, sino que agarrarnos más de la mano del Señor, porque es ahí donde nosotros lo vamos a conocer a Él. No lo vamos a conocer y yéndonos lejos, no, al contrario, lo vamos a conocer cuando nosotros tratamos más de buscar su gloria. Y eso es lo que estaba expresando David en este verso. Jehová es mi luz. O sea, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Señor. Jehová es el Dios que me ha dado la vida, la victoria, el triunfo, el éxito. Si bien es cierto, estaba rodeado de enemigos David, pero sabía quién era su Dios. El Dios que había conocido allá. ¿Se recuerda cuando era joven, pero se enfrentó contra los filisteos? Ahí el Señor se mostró en la vida de David, dándole la victoria. Desde entonces, David empezó no a conocer a Dios por medio de las Escrituras, para que él dijera, Jehová es mi luz, sino empezó a conocerlo personalmente. Y por eso es de que hoy David estaba con toda seguridad diciendo, Jehová es mi luz. Luz en el sentido como se refirieron los profetas de Jesús, que Él había de venir. Por eso le puse este ejemplo de cuando el Nuevo Testamento dice que Él vino, la luz vino a las tinieblas, refiriéndose a Jesús que vino a morar en este mundo de perdición y de pecado. Ahora, cuando dice y mi salvación, en la palabra original del hebreo, salvación quiere decir liberación. Amén. O sea, de que en este verso nosotros pudiéramos leerlo: Jehová es mi Dios y mi libertador. Porque cuando dice aquí salvación, no se está refiriendo, hermanos, en el sentido de pecado y hermanos, de salvación de los pecados, de haber sido pecador y darle una salvación para vida eterna, sino se está refiriendo a la salvación como le decía, en el hebreo significa hermano, liberación. Es decir, de que en este término David se está refiriendo a que Jehová es su Dios y su libertador. Es decir, hermanos, de que David, a pesar de tener acoso del enemigo, a pesar de tener emboscadas que le tendían, a pesar de tener, hermanos, tantas multitudes que iban en contra de él, él sabía que el Señor
que su Dios, que su luz o su Dios era también su libertador. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermanos, de que cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros podemos estar seguros de que de ese momento tan conflictivo que podamos estar atravesando, Dios nos va a libertar. Dios nos va a sacar, hermano, de esa posición a la victoria, como el pueblo de Israel, que llegó al extremo donde ya no tenía salida y se encontró frente al Mar Rojo. Y de ahí pensaron que todo se había perdido y empezaron aquellos hombres a murmurar: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué venir a morir aquí si allá estábamos bien en Egipto? Y ahí donde ellos pensaron que ya no había salida, Dios dice que los trasladó, hermano, hacia el otro lado, y pasaron por el río y pasaron en medio del mar, querida, y pasaron en seco. Es decir, que ese es nuestro Dios, que nos liberta, hermano, que nos hace libre. Por eso la palabra del Señor dice que si al Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque tenemos un Dios, hermanos, que nos hace libres. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque quiere decir de que nosotros no podemos ser presa del enemigo. No, el enemigo puede tirar dardos y que el Señor lo reprenda, y reprendemos toda hueste del diablo, ¿verdad?, que quiera afectarnos espiritual, moral y físicamente. Pero no podemos ser presa del enemigo, no podemos estar en las manos del enemigo, en el sentido, hermano, de que nosotros nos dejemos atormentar por algo que el enemigo quiera poner en contra de nuestra vida, porque nosotros sabemos, hermano, que hay uno que nos da la libertad, que hay uno que nos da, hermano, esa liberación, que hay uno que ha desatado toda potestad de las tinieblas y la ha puesto sujeta. La ha desatado en el sentido, amado hermano, que a nosotros nos ha hecho libres. No sé si me doy a entender, pero el punto es, hermano, de que ninguna potestad de las tinieblas va a poder prevalecer contra nosotros. Cuando David decía, y mi salvación, se estaba refiriendo, hermano, a lo que nosotros hoy conocemos cuando la palabra del Señor dice que ni las puertas del infierno van a poder prevalecer en contra de su iglesia. Es decir, hermanos, de que David tenía la seguridad de que él era libre, ya que de que a pesar que llegara la lucha, la prueba, que a pesar, hermano, que pusieran sitio en contra de él, sitio es, hermano, de que el enemigo se le ponga enfrente y alrededor y usted no haya que hacer, hermano. Pero de ahí sabía David que el Señor lo iba a sacar en victoria, porque él había experimentado la gloria de Dios en su vida. Entonces, cuando nosotros vemos a un David que había conocido a su Dios y que sabía que ese Dios que había conocido era su salvación, era su libertad, era, hermano, su libertador, él se pregunta: y entonces, ¿de quién he de temer? ¿De quién temeré? Dice ahí. Sí, porque eso es cierto, hermano. Mire, cuando nosotros ya hemos experimentado el favor y la gracia de Dios en nuestra vida, viene a nosotros una seguridad. ¿Sí? Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien tiene fiebre y se toma el acetaminofén y se le quita, da gracias a Dios, por supuesto, y sigue su vida normal, porque un cuerpo, hermano, que esté febril es un cuerpo indispuesto para las labores o para todas las responsabilidades. Pero cuando la persona, hermanos, ha pasado de la fiebre porque se tomó un par de analgésicos y se siente bien, ¿qué es lo que hace? Él se desenvuelve con normalidad. Pero cuando vuelve otra vez, hermano, la fiebre, ¿qué es lo que hace? ¿Seguir con fiebre? ¿Dejarse morir? ¿Qué es lo que hace? Ya lo hizo la primera vez, de volver a tomar el analgésico, ¿verdad? Porque él aprendió que ese analgésico
fue la solución que necesitaba su cuerpo para estar bien. Entonces a David le había pasado lo mismo. Como él sabía que del momento conflictivo él aprendió quién era su Dios y que lo libertó, él volvía a tener la confianza que aunque viniera la prueba, que aunque el mismo diablo se le levantara, él sabía, hermano, que no había que tener temor, porque si Dios lo había sacado de una, también lo iba a sacar de la otra. Es que ese es nuestro Dios, hermano, que cuando nosotros hemos pasado una prueba y viene la otra, también de esa el Señor nos saca, porque Él es nuestro libertador. Así decía David. Entonces, ¿de quién he de temer? Le ponía este ejemplo de la persona que se toma el analgésico, porque lo mismo pasa, ¿verdad? Si la gente sabe que la medicina es el analgésico, que su solución es tomarse esas 2 pastillitas de acetaminofén, hermano, o sea, nosotros en la vida espiritual sabemos, hermano, que si viene la prueba, si viene la enfermedad, que si viene la angustia, que si viene la escasez, que si viene el enemigo a querernos atormentar, hermano, ¿de quién vamos a temer? De nadie, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tener miedo? Pues decía David, si Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces David sentía una seguridad de que el Dios que había conocido, el Dios que lo había libertado, lo volvería a sacar de cualquier situación. Allá estaban unos hombres que fueron echados, hermanos, al horno de fuego. Y aquellos hombres no tenían temor. Fueron también puestos allá en la fosa donde estaban los leones. Y ni los leones ni les rugían, porque cuando ellos fueron puestos ahí, habían confiado que el Dios, hermano, al que ellos honraban, también los iba a honrar a ellos. Dice la palabra de Dios que cuando los echaron al horno de fuego, hermano, le decía el rey, le decía a su siervo que le diera más fuego, que le subiera la temperatura, hermano, que ardiera ese horno. Y aquellos hombres, tranquilos, ¿verdad? Ay, está haciendo calor, mi hermano. Sí, está haciendo calor. Ya va a pasar. Aleluya. Ellos estaban confiados en que el Dios de ellos era el Dios de su salvación, que si los había sacado de una, también los iba a sacar de la otra. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, que nosotros no podemos atemorizarnos, porque Dios está con nosotros, porque estamos seguros, hermanos, de que si el Señor nos hizo experimentar una, también nos va a dejar experimentar otra, con el propósito que nuestra fe se consolide y que cada día creamos más en Él. Cuando nosotros comenzamos la vida del Evangelio, creímos en el Señor, pero estoy seguro que hoy creemos más que como creíamos ayer, porque cuando nosotros comenzamos, hermanos, en la vida del Evangelio, creímos en primer lugar en que Él nos perdonó, en que Él nos salvó, y creímos en que Él nos podía ayudar en la situación que nosotros estuviéramos pasando. Pero hoy que ya hemos visto que el Señor nos ha ayudado en mucho, creemos, hermano, que no solo puede ser capaz de ayudarnos a nosotros, sino que ir más allá de nosotros y ayudarle a nuestros seres queridos, porque sabemos que ese Dios lleno de misericordia, que se acordó de nosotros, también, hermano, se acuerda de nuestros seres queridos. Es la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, de que la promesa de Dios se extiende más allá de nuestra vida. Por eso David decía, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Se recuerda que hace unos domingos predicamos de David, que hizo el censo? El propósito de David al hacer el censo era porque él quería medir la capacidad que tenía para salir a la guerra. Él quería saber cuántos hombres de guerra había, quería saber cuánto ganado tenía, quería saber cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas propiedades, de todo. Él quería, hermanos, saber exactamente con qué podía contar. Sin embargo, cuando
cuando vemos esta porción, vemos que Jehová es la fortaleza de mi vida. Por eso cuando hizo David el censo, se le contó como pecado, porque él llegó al error de, hermanos, de sustentar su fe o su capacidad en lo que él tenía. Pero antes de eso, él había escrito esto. Y dice aquí: Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermano, la fortaleza que nosotros podemos tener no es con cuánto contamos nosotros, ¿verdad? No es, hermano, con la juventud. No es, hermanos, con nuestra fuerza humana. No es, hermano, con los recursos económicos o materiales, con los bienes que nosotros tengamos, sino, hermanos, que nuestra fortaleza es el Señor. Nuestra fortaleza, cuando ya nos ha experimentado que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro libertador, eso es lo que es nuestra fortaleza. ¿Saben? Pesa más